¿Cómo ves a México? ¿Está cumpliendo al firmar esa convención? ¿Tú ves avance? ¿Hay mucho por hacer en términos de lo que se nos obliga en esa convención como Estado mexicano? ¿Hay disparidad entre entidades federativas? ¿Cómo ves ese compromiso? Yo creo que en cuanto al resultado, creo que el Estado de Nuevo León ha sido un estado de mucho avance, sin duda alguna. Si lo comparamos objetivamente, por supuesto, la situación, luego cómo comparamos es donde tendremos que analizar, ¿verdad? Porque tienes estados que tienen 500 municipios y nosotros tenemos pues 52 municipios. Luego, desde esa lógica también, incluso presupuestaria, del nivel de educación, es complejo hacer como comparativos, pero sí podríamos decir que el estado de Nuevo León en particular sí ha tenido avances que se pueden demostrar y que se pueden generar, o sea, que se puede generar la visibilización de estos derechos precisamente en función de la lógica de cómo el sistema está funcionando y de cómo podemos ir marcando estos avances con respecto a los derechos vitales. Yo creo hay derechos que son como los más evidentes para todos, ¿no? Es el derecho a la educación, el derecho a la salud, pero luego también tienen otros derechos que aquí en el estado de Nuevo León nos hemos estado como trabajando mucho para que se puedan materializar, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la primera infancia. Okay. Si recordamos, este gobierno, por ejemplo, su primer acto de gobierno fue precisamente firmar el pacto por la primera infancia. Y eso implica no desatender a la población que va de 6 a 18 años, pero sí entender que en estos primeros 6 años de vida, y que de eso no se hablaba mucho, en estos primeros 6 años de vida, la forma en la que el cerebro de una persona se conecta, la neuroplasticidad que hay estos primeros 6 años es impresionante, son millones de conexiones neurológicas que se generan solo en este tiempo, solamente en este momento. Y entenderlo y generar políticas públicas para, por ejemplo, acompañar a los padres, para darles herramientas en parentalidad, para, por ejemplo, trabajar con movilidad, que esas son cosas que como que uno dice, a ver, niños y movilidad, ¿eso qué tiene que ver? No. Pues tiene mucho que ver porque es cómo se diseñan los espacios para que los niños incluso puedan apropiarse de los espacios. O sea, son como muchos elementos que se toman en consideración y que creo que sí se ha visto que el estado de Nuevo León ha tenido un avance muy importante. Incluso se nos acaba de dar un reconocimiento justo como buenas prácticas en materia de política pública de primera infancia. Muy bien, felicidades. Y en estos derechos humanos, es un tema, por supuesto que se tiene que atender de lo que estamos hablando. Tema de derechos humanos para la niñez. Hay los más conocidos, ya dijiste algunos: salud, alimentos, educación. ¿Cuáles podríamos decir así para la gente que son derechos humanos, digamos, de avanzada, que quizá están en otros países, no sé, en Europa, que nadie estaba volteando a ver, pero que Nuevo León pudiera decir, oye, estamos ya también analizando esto, estamos garantizando y estamos a través de las instituciones haciendo que también se cumpla? Hay algunos tipos de derecho menos conocidos, vamos a decirlo así, pero que sean de igual de importantes. Yo creo que uno de los derechos más importantes que se tiene precisamente es el derecho a la parentalidad asistida, que la lógica de este derecho precisamente implica cómo debemos de generar precisamente estructuras pensando en el derecho de esa niña o niño, pero que el mecanismo no va a ir dirigido a él, sino que va a ir dirigido a los padres y a los cuidadores. Y esa es una perspectiva también súper importante que tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de derechos de infancia. No separar solamente a la niña y al niño, porque si solamente pensamos en la niña y los niños y no en su contexto familiar, pues entonces vamos a caer en graves errores porque generando los mecanismos solo para ellos y no buscando mejorar el contexto social, familiar y comunitario, pues entonces evidentemente no vamos a tener una respuesta porque los niños per se no tienen la capacidad de materializar. Necesitan que haya todo un embone de acciones y de servicios necesarios, incluyendo a la familia, para que pueda potencializarse ese niño. Entonces, este derecho a la parentalidad asistida, que precisamente es cómo se le hace, cómo le hacemos como gobierno para apoyar a los padres, apoyar al cuidador, para que tenga la capacidad, para que tenga la tranquilidad, para que tenga la cabeza en el cuidado del niño. Entonces, si te das cuenta, es un derecho que pudiese incluso parecer como secundario o claro, pudiese parecer que no va dirigido al niño, pero muy al contrario, lo que estamos generando son mecanismos que van a permitir que la estructura precisamente
de contexto familiar, te permite este desarrollo integral que es el objetivo final y de lo que siempre hablamos cuando hablamos de interés superior de la niñez. Ese es uno, ¿no? Es Me uno de queda, muchos, ya claro. me queda muy claro con lo que acabas de decir. El otro es, también ahorita lo mencionabas, el tema de la migración. Aquí, pues en Nuevo León, obviamente tenemos mucho migrante, pero luego dentro de todas las personas están ahí los niños, niñas y adolescentes también migrantes. ¿Qué derechos tienen? ¿Cómo está contemplado? Pues mira, afortunadamente los derechos son los mismos, porque Sí. recordemos que todo aquel que está en territorio mexicano tiene derechos y en particular cuando llegan niñas, niños o adolescentes y son detectados por las autoridades o incluso no solo por las autoridades, sino por la misma sociedad en general, estos niños y niños tienen el derecho a ser atendidos, cuidados, protegidos y garantizarle los mecanismos a través de los mecanismos que ya existen para todos. En la lógica, digamos, de la lógica normativa así es. Ahora, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se debe de hacer? Precisamente aquí en el Estado de Nuevo León también tenemos la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes y fíjate que es bien interesante porque es para atender a migrantes, refugiados, retornados y desplazados, que todos en sí mismos son 4 situaciones muy diversas. Si hablamos, por ejemplo, de la migración per se, pues es aquel que se va de su origen y llega a otro lugar. Sí. La gran mayoría somos migrantes, yo soy migrante, yo vengo de Veracruz, entonces en esa lógica migramos muchos, pero por ejemplo el desplazamiento ya tiene otra lógica, porque el desplazamiento ya estamos hablando de niñas o niños que salieron de sus lugares de origen, pero por una situación de amenaza real a su integridad, a su vida, que ya estaban siendo amenazados quizás. El tema, por ejemplo, del repatriado, pues ¿a quién se va a repatriar? Pues a aquel niña o niño que salió del país y que luego no tiene ya quien lo cuide y lo regresa en el Estado mexicano. Las diversas realidades que hay dentro de la migración nos obliga también a generar diversos mecanismos. Estos mecanismos son, y va a valer mucho para su materialización, la lógica de la coordinación con instituciones. Por ejemplo, necesitamos saber dónde están los hijos de los jornaleros que vienen cada cierto tiempo para que cuando estén en el Estado de Nuevo León les garanticemos la educación. Y ya esos mecanismos justamente son los que se hacen a través del sistema. Convenios de colaboración, hay una ruta que precisamente, ya vamos a anunciar a la próxima semana, se ha trabajado con agencias internacionales y esta ruta precisamente lo que nos está diciendo es, ya le pregunté a todos, ya vi cómo trabajan todos, ya sé cuáles son los derechos de todas las niñas y niños en su diversidad. Ahora lo que vamos a hacer es materializarlo. ¿Cómo lo materializamos? De una manera muy sencilla, comunicándonos. Porque si no sabemos dónde están, ¿cómo les vamos a llegar con el derecho y con la garantía al derecho? Entonces, estos mecanismos de comunicación, los sistemas de información, mi querido doctor, son vitales para la garantía de los derechos. Pues es vitales. Amplísimo el tema que nos estás platicando. Precisamente hace mucho sentido el tema de un sistema.